A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es enormemente satisfactorio continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad tenemos el gusto, la satisfacción de entrevistar al doctor César Paz Miño, conocido investigador de genética y genómica, a quien hemos entrevistado en múltiples oportunidades. Él nos va a hablar sobre dos temas importantísimos, interesantísimos realmente, y novedosos. Se trata de la terapia genética y de la genética y la arquitectura. Aparentemente no tienen nada que ver lo uno con lo otro, sin embargo César nos va a explicar en qué consiste esta relación. No olvidemos también que este programa es posible gracias al auspicio de Hidalgo Constructores, con quienes tenemos asegurado el desarrollo sostenible en la construcción. La construcción bien hecha en el Ecuador está a cargo de Hidalgo Constructores. Bienvenido, César. Como ya decíamos, la primera pregunta tiene que ver con la terapia y la genética, pero ahora ya aprobada por la FDA, Agencia de Alimentación y Drogas de Estados Unidos. Bienvenido, César, y dinos, por favor, en primer lugar, ¿cómo evolucionó esto de la terapia genética? Porque nosotros conocíamos desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, las terapias herbolarias, las relativas a la alimentación, ¿no es cierto? La terapia química mismo establecida a mediados del siglo pasado. Pero la terapia genética, y eso es tu fuerte. Gracias por invitarme. No es nuevo el tema último, o sea, ¿por qué se llama la atención por el tema de la terapia génica? Aparece una noticia que los pacientes con hemofilia podrían solucionar su problema porque hay una droga que les puede curar, en definitiva. Los que tienen hemofilia tipo B, no la A, el factor 9 de coagulación y el otro que es el factor 12. Entonces, ¿cuál es el tema? Este fármaco que afecta como es que beneficiaría más o menos al 20% de pacientes que tienen hemofilia.
este fármaco es en realidad es una versión, digamos, nueva de el poder inducir la producción de la proteína de la hemofilia para que se pueda coagular la sangre en definitiva. Entonces este fármaco lo que hace es promover, más o menos reemplazar el gen malo y poner un gen bueno, promover la producción del factor de coagulación. Esto afecta al 20% de pacientes hemofílicos y la novedad es que al ser una droga recién aparecida, es la más cara que ha existido. Entonces está hablando de que cada dosis cuesta $3 millones, que antes había un medicamento que curaba una enfermedad rara, que es la atrofia medular espinal, que se decía el fármaco más caro del mundo, pero costaba $2 millones del tratamiento. Ahora vale 3 millones. La dosis. Y estás hablando de más o menos 7 dosis, lo cual ascendería el tratamiento a 21 millones de dólares. Entonces, eso ya... En este sentido, claro, esto sí nos hace abrir los ojos, ¿no? Claro. Si nosotros estamos hablando hasta aquí de una terapia, pues, razonablemente costeable por los seres humanos. Claro. Pero 21 millones ya es para extraterrestres. Exactamente, ¿no? exactamente. Y entonces yo me estoy acordando, y esto para que el alma vuelva al cuerpo en esta materia de costos, ¿no? Que la secuenciación genética costó hace 20 años cerca de $10.000 millones, el primer secuenciador. Pero en este momento, ese secuenciador, que lo tienen algunas universidades en el Ecuador, cuesta $1 millón. Y en unos años se dice que lo podemos tener en nuestros teléfonos celulares, ¿no? Exactamente. Y entonces aspiremos que las terapias genéticas, que en este momento cuestan cantidades industriales, ¿no es cierto?, en un tiempo razonable, pues puedan ser asequibles para toda la humanidad. Tal vez explico un poquito más. Hay 3 opciones de terapia génica, digamos, ¿no? La una es bloquear el gen malo para que no produzca sustancias alteradas, proteínas alteradas. La otra sería reemplazar el gen malo poniendo un bueno. Entonces, por ejemplo, se está probando justo, ya hemos dicho, para la hemofilia, para la distrofia muscular, para la atrofia medular espinal, para una enfermedad de la mácula, para una enfermedad metabólica, el que se llama Gaucher. Esa sería una de las opciones, ¿no? Y la otra sería producir un fármaco que reemplace la proteína mala o que bloquee una proteína mala. Entonces, por ejemplo, sí se hace esto en leucemias. Hay un fármaco específico que bloquea a la proteína mala del cáncer, en la leucemia. Entonces, lo que hace en definitiva es destruye la proteína mala. Y los pacientes se curan. Entonces, lo interesante de la terapia génica, que era un sueño de la genética, era reemplazar el gen malo por reemplazar un gen bueno. Pero eso tecnológicamente es más complejo, porque hay una serie de dudas. ¿Cuándo lo reemplazo? ¿En qué momento de la vida? ¿Antes de que nazcas? ¿A quién reemplazo? ¿Al óvulo? ¿Al espermatozoide? Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Entender el proceso genético y decir, bueno, puedo bloquear el gen ya una vez que está el individuo. Por eso es que no puedes aplicar este rato a todas las enfermedades, sino vas escogiendo las enfermedades. Y luego puedes quitarle al gen, ponerle uno nuevo, con esta técnica fantástica del corte y pega, genético, CRISPR, perdón. Y luego el tema de uso de fármacos. Entonces, por ahí va el asunto de la terapia génica, que es el sueño de la genética. César, cuando tú haces referencia al espermatozoide y al óvulo, ¿no es cierto?, a la unión de los dos gametos y a la formación del cigoto, ¿no es cierto?, y la reproducción vertiginosa hasta que
somos Exacto, seres humanos. Somos lo que somos. Esto es alucinante, ciertamente. ¿Cómo? Recuérdanos un poquito en síntesis. Claro. La síntesis, valga la redundancia, la síntesis de las proteínas. Claro, pero es justo esto me desemboca en el otro tema que querías. A ver, nosotros somos yo siempre digo, un capricho del ADN. El ADN tiene una estructura como una escalera de doble hélices con peldaños que son letras químicas, adenina, guanina, citosina, timina. Tenemos 3.000 millones de letras químicas en 23.000 genes. Estos 23.000 genes producen al menos el triple de proteínas. Y lo que nosotros somos al final una expresión caprichosa del ADN, es decir, la estructura tridimensional que tenemos es producto de la expresión de proteínas. Los genes lo que hacen es dar la orden, produzcase proteínas. ¿Cuáles? Proteínas de músculos, proteínas de huesos, proteínas del cerebro, etcétera, ¿no? Y proteínas que funcionen, la hemoglobina, las hormonas, etcétera. Y una pregunta relacionada con esto mismo. Entonces, cuando hablábamos de terapia genética, yo decía antes de comenzar el programa, de pronto también tenemos que hablar de terapia de las proteínas bien plegadas. Exactamente. De las proteínas bien plegadas, ¿no es cierto? Y entonces, esto que en el ambiente científico realmente resulta una cuestión extraordinaria, y que no solamente los investigadores en el campo de la genética han incursionado, sino empresas extremadamente grandes como Google, que ya nos dice, tengo a la disposición, ¿no es cierto?, de todo el mundo científico, 600 secuenciaciones de proteínas. Claro. ¿Qué nos puedes comentar respecto de que es otro paso en el desarrollo? Claro, una vez que se terminó el proyecto Genoma, apareció el proyecto más ambicioso, por ser más complejo, el proteoma. Proteoma. Exacto, las proteínas funcionando. Entonces, un gen, si tenemos 23.000 genes y hay 70.000 proteínas, un gen podría producir al menos una o dos proteínas para tener tantas, ¿no? O hasta 3 proteínas, un mismo gen. Y las proteínas lo que hacen es, pues, mezclarse, plegarse, juntarse entre ellas para dar funciones específicas. En la medida en que se junten, se pleguen adecuadamente, funcionan bien. Vamos a tener salud. Exactamente. De lo contrario, si hay nos va a sobrevenir cualquier enfermedad. Claro, yo puedo tener el gen bien y puedo tener la proteína mal plegada, mal construida, y tengo una enfermedad. Entonces, las proteínas son tan llamativas que existen ahora programas de computación que tú analizas las interacciones de proteínas y puedes construir clústeres de funcionamientos, ¿no? Nichos de funcionamiento de proteínas afines. Esto se usó, por ejemplo, para el tema del COVID. O sea, ¿por qué una persona se enferma más que otra? ¿Por qué es más susceptible uno que otro? Y parecería que es por el tema proteínas de las membranas de la célula. Para que el COVID entre tiene que pegarse a la célula, pero hay individuos que tienen proteínas más afines al virus, se pega mejor y tiene incluso síntomas diferentes, pueden ser más graves o menos graves. Entonces, las proteínas es un mundo realmente curioso, interesantísimo, porque está explicando lo que vemos, estamos viendo esto. Los genes son un poquito como más de atrás, dices, los genes son los que dan la orden para que se produzca la proteína. Ya. Ahora, veamos otro punto que sin duda es apasionante, ¿no? La genética no solamente emociona a los investigadores de la genética y la genómica, también emociona a los arquitectos y los inspira para construir los más grandes y mejores y más bellos edificios del mundo. Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué los arquitectos, en realidad, fijándose en la estructura helicoidal del ADN, han hecho estos grandes edificios, particularmente en Oriente Medio, en Qatar, donde... Sí, no solo ahí, en Qatar, Nueva Abu York, Dhabi, Nueva todos Zelanda, los Golfo Pérsico, sí, pero también en Estados Unidos. Sí.
todas partes del en mundo. Panamá en tienes momento. uno, el tornillo de Cuéntanos Guayaquil. de esta revolución de los arquitectos, Claro, o sea, inspirada en el ADN. Exactamente. No sé si es cuál es el inicio de esto, pero si queremos buscar un inicio, yo hablaba de la armonía que el ADN da a la estructura humana. Y Leonardo da Vinci ya había dicho eso, ¿no? Esta armonía tremenda del ser humano que tiene en este físico tiene tanta armonía. Entonces, la perfección claro, incluso él hablaba de la arquitectura humana. La arquitectura humana. Entonces, claro, esta nueva moda, y ese es un poco lo que planteé yo en uno de los artículos, que esta moda de unirse a la naturaleza, el humano unido a la naturaleza, hace que produzcas formas, arquitectónicamente hablando, más bellas, más útiles, menos útiles, con más espacio, menos espacio, y que sean para uso humano. El tema es que ahí viene una discusión filosófica, es decir, ¿qué es mejor o qué debe priorizar, la forma o el espacio? Y ahí se dividen los arquitectos. Claro, y ahí se dividen. Ya. Es lo mismo que pasaba con la genética. ¿Qué es primero, los genes o el ambiente? ¿Qué es primero, el cerebro o la idea? ¿Qué es primero, la materia o el espíritu? Entonces, filosóficamente hablando, en epistemología de la ciencia, el tema es curioso porque hay una dicotomía. ¿Qué es mejor tener? Un ambiente con una forma determinada que funcione bien, y ahí viene el tema de las construcciones. Se ha mostrado, se ha visto que la plasticidad del ADN es tan buena que te puede hacer que el flujo de aire, el flujo del calor en una construcción con formas de las moléculas de la vida te den mejor digamos, manera de vivir, ¿no? Entonces, claro, yo no soy arquitecto, yo estoy planteando al revés las cosas. Digo, el ADN ha mostrado esto porque ya existen experiencias, existen edificios de forma de ADN, existen edificios en forma de cromosomas en algunas partes del mundo. Y entonces eso hace ver que llama la atención no solo por lo estético que puede ser, sino por lo funcional que puede ser. Por lo funcional. Y ahí viene la división entre los arquitectos. Bueno, eso se ve en todos los gremios, ¿no? Entre médicos también, es muy... Y tal vez puede solucionarse el momento en que digas los dos son importantes, la forma y el espacio. ¿No es cierto? Y en este mundo ingrato, decía un poeta, nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira, ¿no? Exacto. De pronto por ahí está la solución. Bueno, de las cosas. la armonía puede ser el tema, ¿no? Conforme querramos ver, ¿no es cierto? Si es lo funcional, el gran espacio, pero poco funcional, o el espacio funcional. Exactamente. Y bello, además, ¿no es cierto? Además. Y el ADN puede, incluso es tan curioso que no solo se puede involucrar en el tema arquitectónico, ¿no? Se habla ya de almacenar información en el ADN porque es tan gigantesca la forma de almacenar la información que podrías usar para almacenar el Big Data. Ya se ha hecho pruebas con ADN cómo podría funcionar almacenando información. Y entonces es increíble la cantidad de información que podrías almacenar, ¿no? Con el concepto del ADN. Ya, podríamos en este momento ya un poco aterrizando, porque hemos estado realmente, yo creo que por las nubes en este momento. ¿Cuáles serían los aspectos prácticos ya de la terapia neural, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades podríamos eventualmente curar a un costo razonable y en un tiempo, asimismo, razonable? Bueno, yo parto al revés, pienso que la humanidad tiene la tecnología para crear fármacos que deberían ser de acceso lo más libre posible, porque si creo algo es en función de los humanos, pues no en función del dinero que me puede producir. Pero ese es un poco utópico hablar del tema me opongo a las patentes, me opongo a esta medicina financieramente organizada, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera tienen que bajar los costos de producción en función de los pacientes. Entonces, si es que tengo terapia para la hemofilia, si tengo para el Gaucher, si tengo para la atrofia muscular espinal, para los problemas de mácula, para la fibrosis quística, si ya empiezan a aparecer para el cáncer, para otras enfermedades genéticas, dices, bueno, ¿y cuál es la función de los sistemas de salud? Unos sistemas de salud que tienes economías tan precarias o pobres como las de los países con economías más bien pequeñas como el Ecuador, el tener, creo que hay 1.400 pacientes de hemofilia, 20% de esos gastos de 20 millones, es una cosa, 21 millones cada uno, solo ahí dices no hay presupuesto, punto. Hay presupuesto, entonces, ¿cómo acceder a eso? Entonces tienes que empezar a pensar como estados de economías pequeñas, cómo hacer transacciones de alguna manera para beneficiar a los pacientes. Y sí hay maneras. No voy a decir porque no por nada, sino que sí hay formas, como ha negociado, por ejemplo, negoció Costa Rica su deuda externa a través de los beneficios ecológicos. Nosotros podríamos tener beneficios étnicos, ¿no es cierto?, a través de toda la riqueza que tenemos, y podríamos, cuando yo digo esto, la gente se eriza un poco porque dice es que saqueo del ADN. No es saqueo, es negociación. Entonces, porque no podemos competir con las grandes farmacéuticas, ¿no? O sea, tenemos que buscar maneras de beneficiar a los pacientes a través de beneficio mutuo. Tú hacías referencia a este momento entre los países ricos, economías muy desarrolladas, y los países pobres como los nuestros. En realidad, si cuesta 21 millones un tratamiento, y tenemos en promedio, en el Ecuador, tenemos en promedio un presupuesto per cápita que no va más allá de los $250. Exactamente. En el mejor de los casos, 300. Entonces, esto se hace imposible. Claro, es imposible. Esto se hace imposible en este momento. Pero si introducimos elementos como los que tú estás señalando, también es posible que en el futuro podamos tener todas estas exacto, y que quizás bajen, ¿no? Totalmente razonable, y seguramente van a bajar. A propósito de esto, también te quiero hacer una pregunta en torno a qué instituciones científicas están a la par de las instituciones en Estados Unidos, en otras partes del mundo, desarrollando estas técnicas. Bueno, sí hay muchas, ¿no? O sea, incluso hay conjuntos o grupos de trabajo que están haciendo lo mismo en Europa. Están tratando de buscar solución a enfermedades complejas, ¿no? Como la esclerosis múltiple, tratando de ver qué pasa con la corea de Huntington, que son enfermedades impactantes en las sociedades, con un tipo de ceguera que es la retinosis pigmentosa. Entonces, sí hay grupos que están trabajando con eso. Aquí en el Ecuador es lastimoso que no tengamos una estructura de hacer investigación clínica o hacer investigación genética que primero permita conocer al medio de salud qué enfermedades tenemos prevalentes, para decir de estas podemos hacer investigaciones clínicas en tales, podemos hacer las asociaciones que yo digo con enfermedades que son rarísimas en otras partes y que aquí de alguna manera tenemos un grupo de pacientes que podrían servir para estas transacciones, ¿no? Mi querido César, ya nos está llamando la atención. Desde producción se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco mucho, agradezco a nuestros auspiciantes siempre, Hidalgo Constructores, y como esto estamos haciéndolo en vísperas de Navidad, se va a proyectar esto en 2 o 3 días. Deseo para todos nuestros televidentes feliz Navidad y también un próspero año nuevo. Igual a ti, pues. Muchas gracias, igual a todos. Y esperamos para el 2023 continuar con nuestro programa. De tal manera que hasta la próxima. Muchas gracias.
Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,